bien. Bueno, le damos la bienvenida también de esta manera a Liliana Rogers. Bienvenida. Hola, Kevin, ¿cómo estás? Feliz Me lunes. gustan los zapatos de ella, Estrenando para el programa. Claro. Especialmente. ¿Cómo estás, Cristina? Bien, bien, gracias. Aquí feliz de verte y de platicar Igualmente. contigo. Y de un tema hoy que a mí me encanta, las creencias limitantes. Sí. ¿Qué son? Bueno, déjame decirte, antes de explicar qué son las creencias limitantes, déjame decir que el ser humano está motivado por dos fuerzas. La fuerza a evitar el dolor y la fuerza a experimentar el placer. Entonces, las creencias limitantes nos dicen qué nos lleva al placer o qué nos lleva al dolor. Wow. Y son, en general, se deben a generalizaciones que hace la mente de experiencias que hemos tenido en el pasado, de que experimentamos el dolor o experimentamos el placer. Esa es una generalización que hace el cerebro. Pero, por ejemplo, cuando nosotros... El limitante está en la cabeza, lógicamente. Claro. Pero, ay, no puedo, sin haberlo intentado. O sea, o no me gusta, sin haberlo probado, ¿no? Esas creencias limitantes que, sin saber, ya automáticamente decimos no. Muy probablemente tienes la creencia de que no vas a cambiar tu opinión. Entonces, alguien que tiene la creencia de no voy a cambiar de opinión, dice lo que tú vas a decir. No, pues ni para qué lo pruebo porque no voy a cambiar de opinión. Entonces, si tú cambias esa creencia, vas a cambiar tus acciones, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención la del placer. ¿Por qué? Porque la del dolor, bueno, ya sé. Si sé que algo me ha dolido, pues ahí no me quiero volver a meter. Si sé que poner la mano en la estufa me quemó, pues ya no la voy a meter. Pero el placer, si sé que algo que me da placer me gusta, ahí ¿por qué sería una creencia limitante? No, la creencia limitante lo que hace es que te determina qué te da placer o qué te da dolor. Por ejemplo, te doy un ejemplo, la persona puede decir, a mí, por ejemplo, me gusta mucho el ejercicio, me da placer. Entonces, a mí tengo la creencia de que el ejercicio es placer. Entonces, como la mente está buscando el placer, yo voy a estar motivada a hacer ejercicio. Si tú, por ejemplo, crees que el ejercicio no te da pereza, es difícil, no vas a estar motivada a hacer ejercicio. Porque esa creencia te dice que es dolor. Placer o dolor, así pueden ser. A uno que corre, dice, una persona que no corre. Exactamente. Ay, que corre. Ay, no, qué flojera. Dolor absoluto. Dolor absoluto. Pues la persona que tiene la creencia que le gusta, encuentra placer y está motivado a hacerlo. Si supieran la gente que no corre, que no, el sentir eso, como se siente uno, todo lo que organiza la mente, despeja la mente, es Pero a mí no me gusta correr. Es lo que te digo. A lo mejor no la corrida, pero un tipo de ejercicio que de verdad el terminar de hacer ejercicio, o sea, químicamente te sientes en otro estado. Definitivamente, claro que sí. Estado. Es muy importante el ejercicio. ¿Y cómo podemos cambiar esas creencias limitantes? Bueno, espérate, todavía no te explico. Todavía no me explíquenos, pues, para que lo digas, yo ya las quiero cambiar. Te cuento primero porque son importantes, ¿te parece? Cuéntanos. O sea, las creencias limitantes son importantes porque, como les habíamos dicho hace 2 semanas, estoy segura que se acuerdan, las creencias no determinan nuestros resultados. ¿Se acuerdan que hablamos de que las creencias crean nuestros pensamientos crean nuestras emociones crean nuestras acciones y acciones crean los resultados. Entonces, si no tenemos los resultados que queremos, tenemos que mirar nuestras creencias. Son importantes. También son muy importantes porque las creencias tienen el poder de crear o destruir. Una persona que no ha tenido éxito en su vida debe mirar sus creencias, saber dónde está, qué creencia tiene que no lo deja crecer y que lo está destruyendo. Claro. Y más importante es que la creencia te determina qué significado le vas a dar a una situación en tu vida. Entonces, la situación per se no tiene significado. Cada situación es el significado que nosotros le damos a la situación basado en nuestras creencias. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, una persona que sufre la pérdida de un hijo por culpa de un conductor ebrio, ¿verdad? Es una situación muy dolorosa, no estoy diciendo que no, es muy dolorosa, es difícil, pero tú puedes tener dos creencias. Puedes tener la creencia de que tu dolor va a ayudar a otros padres y puede empezar una campaña para evitar que otros padres sufran el mismo dolor. O sea, tomaste ese dolor para impulsarte a hacer cosas positivas. Claro. O puedes tener la creencia de que definitivamente no puedo superar esto. Esto es horrible y te vas a hundir en el dolor y no vas a poder superarla. La situación es la misma. Basado en las creencias que tengas, le das un significado diferente. Ahora, pero cuando las creencias vienen de generaciones, de verdad, porque hay muchas todavía, existen esas generaciones en la familia que traemos muchas limitantes ahí por parte de ahí, ¿no? De generaciones. ¿Cómo le podemos hacer para cortar? Entonces, para responder y explicar esto, déjame decir que las creencias, voy a dar un ejemplo, una metáfora.
una mesa tiene patas, ¿verdad? Y entre más sólidas sean las patas, más estable va a ser la mesa. Las creencias son lo mismo, las creencias son como una mesa. Y las patas le dan solidez a mi creencia. Entonces, ¿cuáles son las patas de mi creencia? En este caso tuyo, por ejemplo, dame un ejemplo de una creencia No que... sé, papá, mamá, abuelos, todos. Pero alguna creencia. Los hombres no lloran. Los hombres no lloran, esa es una muy buena. Exacto. Entonces, en esa creencia, y esa creencia está basada en experiencias del pasado, que son las referencias o son las patas de esa creencia. Cosas como tu padre te dice, no llores que eres un niño. Eso es una pata de mi mesa. O lees en los libros, los niños no lloran. O ves una película donde los niños no lloran. Cada una de esas experiencias del pasado es una patica que tiene la mesa. Ay, Dios. Y entre más patas tengamos, más sólida va a ser esa creencia, No, ¿verdad? pues algunas están sostenidas por más de 4 patas. No, pues tiene Exacto. muchísimas y muy fuertes. Claro. O también las referencias pueden ser en la imaginación. Entonces tú de niño, por ejemplo, tu papá te dijo, los niños no lloran. Y tú te vas a tu cama, estás triste y te empiezas a pensar en tu imaginación. Sí, es que los niños no lloran. Y entre más lo hagas en tu imaginación y con emoción, estás creando más patas basados en la imaginación, Claro. que son cosas que no son reales. Claro. Ay, Dios. Entonces, por eso así- son como una mesa. Por eso son como una mesa. Ahora sí te puedo preguntar, ¿cómo Ahora sí, podemos, ya. ahora sí te puedo Ahora sí, preguntar, ya. cómo podemos cambiarlas y mira, romper esas patas así, ¡tras! Exactamente. Entonces, ahora ya que sabemos cómo son las mesas, ahora cómo las podemos cambiar. 4 pasos. El primer paso es el tener conocimiento. Para todo lo que queremos cambiar en la vida, el primer paso es saber que hay algo que debemos cambiar, ¿verdad? El primer paso, vamos a hacer una lista de todas las creencias que tenemos empoderadoras, hemos hablado de eso, pero hay creencias que nos convienen, nos hacen, yo soy capaz de hacer esto, yo puedo cambiar, yo puedo bajar de peso, son creencias que nos benefician. Y vamos a hacer una lista de las creencias limitantes, que son las que no nos benefician, como la que tú dijiste, de que los niños no lloran, ¿verdad? Si tenemos dificultad haciendo la lista, lo que podemos hacer es preguntarnos 2 cosas. Para las creencias empoderadoras podemos preguntarnos si los resultados que tenemos nos gustan y estamos contentos, podemos decir, ¿qué creencias debo tener en este momento para tener el resultado que estoy obteniendo? Y te va a dar la lista de las creencias que estás haciendo que te están funcionando, ¿verdad? Si no estás teniendo el éxito que quieres, te puedes preguntar, bueno, ¿qué creencias debería tener para obtener el resultado que quiero obtener? ¿Verdad? Sí, sí, Entonces sí. eso te da la lista de las creencias empoderadoras y también te puedes preguntar si estás experimentando emociones negativas o no tienes los resultados que quieras, te puedes preguntar, ¿qué creencia debo tener en este momento para estar experimentando lo que estoy experimentando? Pero más que nada, muchos tenemos esa virtud de pensar en positivo en todo, ¿no? Claro. A ver, esto me está pasando, ok, le doy la vuelta por acá. O sea, de todo el tiempo, eso de correr viene de ahí, ¿no? Del positivo. Te sale porque estás tú solo corriendo ante el mundo y eres tu propio rival, no hay otra persona, ¿no? Y eso te ayuda, por eso le decía. Y pensar en positivo es magnífico cuando te pasa una situación limitante. Exacto. Pero si tú tienes la creencia de que puedes pensar positivo. Es una creencia muy buena que tienes. Hay personas que tienen la creencia de que todo les pasa en negativo. Todo negativo. Todo negativo, Claro. ¿verdad? Entonces, eso, cuando haces el ejercicio, la primera se creencia que puede. deberías poner es, que en cuestión de alguien que tiene negativo, la primera creencia que debe cambiar es... Pensar en que positivo. no, todo me pasa, todo lo malo me pasa a mí. O sea, hacer la lista de las que no te sirven, hacer La el lista de- cambio que harías para que te Correcto. sirven. Es como hacer un autoanálisis literal, qué es lo que me está sirviendo o qué es lo que me serviría. Que es una de las cosas más importantes que podemos hacer como ser humano para progresar, es el autoanálisis, Claro. conocernos. No, y es como observarte. Te observas, que es como cuando dicen que te pueden pasar millones de pensamientos, que está bien, pero si no te anclas en ellos, no te enganchas en ellos, pues Van a seguir perfecto, pasando. van y Ya. siguen pasando como si fuera un tren. Ya. Y como tú decías, me acordaste de algo, las personas que normalmente han hecho estudios, las personas que tienen éxito en la vida, es porque puede que no hayan tenido éxito en el pasado, ¿verdad? Pero tienen la creencia de que el pasado no determina el futuro. Claro. La persona que tenga la creencia de que el pasado determina el futuro y no ha tenido éxito en el pasado, ¿qué va a pasar? Nada. No va a tener éxito porque está pensando como no lo hice Sí, antes. está atorado, ¿no? Exacto, está atorado. Entonces Está debe cambiar atorado. esa creencia
y decir, no importa que no haya tenido éxito en el futuro, mi pasado no determina mi futuro. Fíjate, hay algo que justo Kevin y yo siempre hablamos de Joe Dispenza, y él justo en la mañana me levanté a meditar un audio de él, y dice, tú creas tu propio futuro, tú creas tu propia realidad y la creas en tu presente. Ajá, y la creas con tus creencias. Con tus creencias, con tus creencias. Con lo que te sirve y con lo que te funciona, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, una vez que tenemos nuestra lista, podemos determinar, para el ejercicio vamos a coger una creencia. Vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas. Entonces, cogemos una, por ejemplo, la de que el pasado, ¿cuál decías tú? De que no, nada me sale bien o no puedo. Sí, o sea, el no puedo. O soy negativo, sí, todo. Sí, esa creencia, muy negativa, ¿verdad? Eso nos va a afectar todo. Entonces, el segundo paso es tomar la decisión. En la vida hay que tomar decisiones, hay que decir, ya, en este momento tomo la decisión, ya me cansé, ya estoy hasta la coronilla, que lo que estoy pagando por esta creencia me está costando esto, claro. está costando mucho. Digo, aquí fue. Hasta aquí. Y pongo la intención y digo, así fue, la voy a cambiar hoy en este momento. Así de fácil. Así de fácil, exacto. Así de fácil. Así de fácil. Tú tienes la creencia de que es así de fácil y así es. Es que así es, Así de es, fácil. Tú ordenas a tu mente. Todo lo hacemos acá. Todo lo hacemos en la mente. Todo está aquí en el creer, en el poder, en el hacer. Todo está aquí, ¿no? Es nada más decir sí, lo hago y pum. A mí me ha pasado cambia. con creencias que dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. O Hasta sea, me aquí. tienes hasta la Mauser, hasta aquí. Aquí fue y la cambias. paras. Exactamente. Así de fácil. Y así vas, y tú puedes tener la creencia así de fácil. Y así va a ser de fácil para ti la situación. Tú puedes tener la creencia de que no, es que es muy difícil. Claro. Misma situación, basada en Claro. la creencia, tiene un significado diferente. Claro. No, ¿Ves? sí se puede, sí se la puede. verdad, Liliana. Entonces, bueno, la cogemos y lo que vamos a hacer es vamos a destruirla. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a hacer dos cosas. Una, no había mencionado, pero una vez que una creencia se crea en la mente no la cuestiona. Si tú crees que todo es difícil, cada vez que algo pasa, tu mente no va a pensar, es que esto es cierto o no. Sí, no. Una vez que está dentro y no se cuestiona. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a cuestionarla. Vamos a crear duda alrededor de esta creencia. Entonces, nos vamos a preguntar, ¿de dónde viene? ¿Por qué la creé? ¿Cuándo la creé? Porque puede ser muy ridícula. Claro. Se puede haber creado cuando tenía 5 años y ahora soy una persona adulta, esta creencia no tiene validez. Entonces, vamos a crear duda. Para que esas patas, vamos a poner a temblar la mesa. Claro. Vamos a quitarle las patas, como dijiste tú, vamos a cortarle las patas a nuestra mesa. Y entre más preguntemos, pues más duda va a haber. Y lo segundo es vamos a asociar mucho dolor con esta creencia. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a empezar a preguntar, ¿cuánto más estoy yo dispuesto a sufrir en mi vida? En mi área profesional, en mi área personal, financiera, física. ¿Cuánto más dolor estoy dispuesto? Pues tenemos que hacerlo con mucha pasión, o sea, con emoción. Para que la mente asocie mucho dolor con esa creencia. Y como sabemos, a la mente no le gusta el dolor. Entonces, ¿qué va a decir? No. Adiós, creencia. Te cortamos las patas y le ponemos dolor. Y lo último es, vamos a crear una nueva creencia para reemplazar esa. Entonces, vamos a hacer lo contrario. Vamos a crear una mesa para esta creencia. ¿Cómo lo hacemos? Dándole certeza, ¿verdad? Y dándole mucho placer, asociar mucho placer con esta creencia. ¿Cómo creamos la certeza? Con referencias. Si no la tenemos en nuestra vida, busquemos de otros. Alguien en televisión dice lo que yo quiero hacer. Si esa persona lo hace, yo quiero ser como él, yo quiero hacer como él, yo quiero Exactamente. tener eso que tiene él, ese tipo de cosas, ¿no? Liliana, interesante este tipo de cosas para quitar esas creencias, ¿no? Limitantes. Así que te queremos agradecer por estar siempre con nosotros aquí en Mañana Latina. Claro que sí. Gracias. Liliana. Y no más mesas de esas, queremos mesas de las buenas. No, por favor. No, Gracias. por favor. Vamos a una pausa, familia, pero quédense con nosotros que regresamos rapidito. Eso, rápido. Eso. No se mueva, ya regresamos.